Buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctora. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, doctora, sí, Ya sí, te sí, puedo. se escucha. Ya. Gracias, chicos. Buenos días. Vamos a dar el tema de eritrodermia. Entonces vamos a definir lo que es el concepto. La eritrodermia no es más que una situación clínica en donde la totalidad o más del 90% de la superficie de la piel se va a mostrar eritematosa y descamativa. Y puede asociar diversas manifestaciones sistémicas como linfadenopatías, edemas, taquicardias, hipo o hipertermia. No va a representar una entidad definida como tal, sino va a constituir la expresión clínica de una gran variedad de enfermedades, ¿no? El cuadro clínico lo que va a hacer es tratar de ayudarnos a discernir cuál es la enfermedad subyacente. En casi un tercio de los pacientes no vamos a lograr identificar la causa y se habla de una eritrodermia idiopática. Tiene una incidencia del 0,9 al 2%, de 0,9 a 2 casos por 100.000 habitantes al año. Tiene un predominio en varones que en mujeres en una proporción de 2 a 1 a 4 a 1. Causas de eritrodermia en adulto. Acá les muestro una tabla que Tosis ampollares, dentro de ellas el pénfigo foliáceo, el pemfigoide ampollar y el pénfigo paranoplásico y la ictiosis congénita. Dentro de las causas muy infrecuentes encontramos las infecciones como la sarna noruega, las dermatofitosis, las toxoplasmosis, las histoplasmosis, la leishmaniasis y el VIH. Dentro de las enfermedades autoinmunes, la dermatomiositis y el lupus eritematoso subcutáneo pueden también presentarse como una eritrodermia en adultos. Además de ello, el síndrome hipereosinofílico, el líquen plano, la sarcoidosis y la estirotoxicosis. En los niños, las causas más habituales son la dermatitis seborreica, la dermatitis atópica, la psoriasis, el síndrome de la piel escaldada estafilocócica y los fármacos. Cuando la condición es congénita o neonatal, desarrollo del niño, linfadenopatías. ¿No me escuchan? No se estaba escuchando, Recién, doctora, doctora. pero ahora Se corta, doctora. No se le escucha, doctora.
Ya. ¿Me escuchan? Ahora sí, doctora. Sí, doctora, sí se escucha. Ya. A ver, le voy a repetir desde la etiopatogenia. Disculpe, ha que cuando me entran llamadas al celular se me corta, parece. ¿Ya? Ya. A ver, voy a repetir desde la etiopatogenia, ¿ya? Les decía que en cuanto a la etiopatogenia, como ya les estaba explicando, la eritrodermia no es una enfermedad propia, siempre va a ser secundaria a alguna causa y lo que tenemos que buscar es la causa, ¿no? Dentro del adulto es más frecuente a una generalización, el 50% de los casos está dado a una generalización de una dermatosis preexistente, ¿no? En la que va a destacar la psoriasis, ¿no? Otras causas son los fármacos, el linfoma cutáneo de células T y finalmente hay un listado largo de enfermedades sistémicas, infecciosas, incluso procesos paraneoplásicos. Dentro de las causas frecuentes tenemos a la psoriasis, a la dermatitis atópica, a los fármacos y a la eritrodermia idiopática. Dentro de las causas menos frecuentes, el linfoma cutáneo de células T, la pitiriasis rubra pilaris, dermatitis, que incluyen dermatitis de contacto y de éstasis con autosensibilización, dermatitis crónicas actínicas, las formas paraneoplásicas, sobre todo neoplasias hematológicas, dermatosis ampollares, dentro de ellas el pénfigo foliáceo, el pénfigo ampollar y el pénfigo paraneoplásico. Y por último, la ictiosis congénita. Dentro de las causas muy infrecuentes, tenemos a las infecciones. Dentro de ellas, la sarna noruega, que es la escabiosis, la forma más grave de escabiosis, la dermatofitosis, las toxoplasmosis, cistoplasmosis, leishmaniasis y VIH. También las enfermedades autoinmunes, dos representativas, dermatomiositis y lupus eritematoso subagudo. El síndrome hipereosinofílico, el líquen plano, la sarcoidosis y la estirotoxicosis. En los niños, las causas más habituales son la dermatitis seborreica, la dermatitis atópica, la psoriasis, el síndrome de la escaldadura estafilocócica y los fármacos. Ahora, cuando la condición es congénita o neonatal, es necesario descartar causas posibles como el síndrome de Netherton, el síndrome de Omen. El síndrome de Netherton es una enfermedad con una herencia autosómica recesiva, se va a acompañar de eritrodermia ictiosiforme congénita, atopia, defectos estructurales del pelo como una tricorrisis invaginata, ¿no? Y bueno, son alteraciones cromosómicas lo que va a haber en este caso. El síndrome de Omen también se puede presentar como una eritrodermia, ¿no? Pero se va a asociar a alopecia, diarrea crónica, linfadenopatías, hepatoesplenomegalia, retraso en el desarrollo del crecimiento, ¿no? Y por último también una ictiosis como tal. De ellas la variante, la eritrodermia ictiosiforme. Aquí le dejo una listita de las causas de eritrodermia en niños. Dentro de las ictiosis hereditarias, la eritrodermia ictiosiforme congénita bulosa, la eritrodermia ictiosiforme congénita no bulosa, el síndrome de Netherton y otras ictiosis raras como el síndrome de Kidd, del Sjögren-Larsson, Conrad y Hunnerman y la enfermedad de Refsum. Dentro de las inmunodeficiencias, el síndrome de Omen, el síndrome de Biscott-Aldrich y otras inmunodeficiencias graves. Dentro de las enfermedades metabólicas, las que pueden producir eritrodermia en niños, está la hipocinquemia, la malnutrición proteica, como el síndrome de Kwashiorkor, el déficit de holocarboxilasa sintetasa, el déficit de ácidos grasos esenciales, el déficit de biotina y acidemias orgánicas, como la propiónica y la metilmalónica.
Dentro de las dermatosis primarias, como causa de eritrodermia en niños, la dermatitis atópica, la dermatitis seborreica, la psoriasis, la mastocitosis, la pitiriasis rubra-pilaris y los fármacos. Dentro de las infecciones, la única causa que tenemos es el síndrome de la escaldadura estafilocócica o la piel escaldada. El mecanismo patogénico, no se sabe bien cómo se desarrollan estas lesiones de eritrodermia, o sea, cómo se empiezan a generalizar o aparecen de nuevo en una dermatosis, ¿ya? Pero se ha encontrado en la piel eritrodérmica aumento de células germinativas y aumento de la velocidad de la mitosis de las mismas células, ¿no? La pérdida diaria de estas escamas, de lo que normalmente es de 500 a 1000 miligramos, va a aumentar hasta unos de 20 a 30 gramos diario de pérdida de escamas, ¿no? Entonces hay mucha producción de células germinativas. Estas células descamativas, como contienen ácidos nucleicos y proteínas solubles que se van a ir perdiendo, va a tener una repercusión negativa en el sistema inmunológico, por lo que se va a acompañar de hipoalbuminemia, edema periférico y pérdida de masa muscular. Dentro de las manifestaciones clínicas, ¿cómo vemos a un paciente con eritrodermia? No es más que un paciente que viene con una piel roja, brillante, seca, descamada. A pesar de que las causas pueden ser variadas, las manifestaciones clínicas van a ser similares, ¿no? Va a empezar con un eritema rojo brillante, a los pocos días va a haber la descamación, que por lo general es profusa, fina y de color blanco amarillenta. En algunas ocasiones, en la fase aguda, las escamas suelen ser abundantes y de mayor tamaño, o a veces incluso pueden presentarse de forma laminar, sobre todo en áreas como son las palmas y las plantas. A medida que esta eritrodermia se cronifica, las escamas suelen ser más pequeñas y más secas. Aquí vemos un paciente en estado de eritrodermia, como ven cómo está tomado más del 90% o incluso el 100% de la totalidad del cuerpo. Vemos un eritema rojo brillante con escamas no tan gruesas, ¿no? Que incluye palmas. Ven acá en la segunda imagen, incluye palmas, ¿no? La característica de la escama es lo que nos va a dar una pista diagnóstica de la enfermedad. Por ejemplo, si la escama es fina y es discreta, nos puede hacer sospechar una dermatitis atópica, igual que en las dermatofitosis. Si la escama más bien es amarillenta y grasienta, podemos pensar en una dermatitis seborreica. Si las escamas son costrosas, en pemphigo foliáceo, y si las escamas son tipo laminar, en toxicodermias. El prurito es un síntoma que siempre va a acompañar a la eritrodermia, cualquiera que sea su causa, ¿no? Y este prurito es lo que ocasiona el rascado, y a través del rascado lo que vamos a ver es áreas de liquenificación, ¿no? Combinado además con edema de la piel, un edema indurado, ¿ya? Y que es mayor cuanto más tiempo de evolución tenga la enfermedad. La eritrodermia se acompaña siempre de afectación de los anejos, ¿no? El paciente puede presentar una alopecia difusa, una queratodermia palmoplantar, distrofia ungueal y ectropion. Las uñas se suelen ver engrosadas, rugosas, deslustradas, quebradizas, con una hiperkeratosis subungueal, onycolisis distal, hemorragias en astillas, líneas de Beau y paroniquio. El ectropion y la epífora, que es el lagrimeo continuo, aparecen como consecuencia de la afectación prolongada de la piel periorbicular, que se va a engrosar y va a perder su laxitud. Por lo general no hay afectación de otro tipo de mucosa. Vemos en este paciente el ectropion, ¿no? Acá en los ojitos, y eso va a ocasionar un lagrimeo, ¿no? En esta imagen, no sé si está muy clara, vemos como hay una onicodistrofia también, ¿no? Igual acá. Siempre va a haber afectación ungueal. Entonces, la eritrodermia se va a acompañar de manifestaciones sistémicas. Dentro de las manifestaciones extracutáneas, las más frecuentes son las linfadenopatías generalizadas, sobre todo lo vamos a observar a nivel de axilas e ingle, ¿ya?
van a estar presentes en un 50% de los casos, y cuando son muy prominentes se recomienda también un estudio microscópico, es decir, una biopsia de estas linfadenopatías. Puede haber también desequilibrios hemodinámicos y metabólicos, como la taquicardia, y en pacientes ancianos incluso puede haber insuficiencia cardíaca. La hipertermia es más frecuente que la hipotermia, ¿no? La hipertermia, como lo vamos a ver, en forma de fiebre, el paciente va a referir fiebre y escalofríos, y esta pérdida excesiva y continuada de calor va a condicionar un estado de hipermetabolismo compensatorio con el consiguiente riesgo a desarrollar una caquexia. La deshidratación por pérdida de fluidos a través de la epidermis puede resultar en un aumento de la urea y manifestarse como una insuficiencia renal prerrenal. La pérdida de proteínas va a ocasionar hipoalbuminemia, edema y pérdida de la masa muscular. Va a haber edema pretibial, y cuando encontramos edema facial como algo prominente, eso nos puede, en un paciente con eritrodermia y edema facial, nos puede sugerir más a que la eritrodermia sea ocasionada por un fármaco, ¿no? También podemos ver sepsis a partir de sobreinfecciones secundarias en la piel. En cuanto a la eritrodermia por fármacos, la eritrodermia secundaria a la ingesta de un fármaco suele instaurarse de forma aguda y progresiva hacia una exfoliación, la cual suele resolverse en el transcurso de 2 a 6 semanas. Una excepción notable de esta evolución más rápida es la eritrodermia, que puede verse en el contexto de una reacción de hipersensibilidad sistémica a fármaco o el llamado síndrome de Dress. En este caso, la eritrodermia va a aparecer entre 3 a 5 semanas de inicio de la medicación, o sea que no es tan rápido. ¿Qué fármacos se relacionan más al síndrome de Dress? Los antibióticos, sobre todo los antituberculosos, los antiepilépticos y el allopurinol, ¿no? Incluso las lesiones pueden aparecer varias semanas después que hayamos suspendido el medicamento. Acá le dejo una lista de los fármacos que pueden originar eritrodermia. Los antituberculosos son uno de los principales, que suelen ocasionar síndrome de Dress. En los hallazgos de laboratorio no suelen aportar gran información diagnóstica. Podemos encontrar anemia leve, moderada, leucocitosis con eosinofilia, hipergamaglobulinemia policlonal, aumento de la velocidad de sedimentación globular y de la inmunoglobulina E. Otras anomalías son el aumento de la creatinina, del ácido úrico, así como el descenso de proteínas, ¿no? Pero eso no nos dirige tanto a qué entidad es la que está produciendo la eritrodermia. Cualquiera que sea la causa, también vamos a presentar una linfopenia con disminución de linfocitos TCD4 positivos, ¿ya? Y si encontramos una marcada linfocitosis, puede sugerir un diagnóstico de linfoma o leucemia, ¿no? En esos casos sí nos pueden sugerir un poquito más. Todo paciente con eritrodermia, si no podemos clínicamente confirmar una dermatosis, se debe hacer una biopsia de piel, ¿no? Entonces, estas son la diferencia. Este cuadrito que les estoy mostrando es la diferencia que vamos a encontrar histológicamente en las enfermedades más frecuentes que pueden dar una eritrodermia. La psoriasis, por ejemplo, ¿cuál es la clave microscópica que vamos a ver? Paraqueratosis con neutrófilos, alargamiento de los puentes interpapilares, adelgazamiento de la epidermis suprapapilar, vasos tortuosos en la dermis papilar, ¿no? En la dermatitis atópica y de contacto vamos a ver una acantosis moderada, esponjosis variable y eosinófilos en la dermis. En las toxicodermias vamos a encontrar queratinocitos necróticos, degeneración vacuolar, infiltración liquenoide, eosinofilia en la dermis. En el linfoma cutáneo de células T vamos a ver ya una atipia nuclear de los linfocitos, el epidermotrofismo, la exocitosis de linfocitos sin espongiosis, la agrupación de linfocitos atípicos en la epidermis, que son los llamados microabscesos de Darrier-Pautrel, que es clásico del linfoma cutáneo de células T. En la pitiriasis rubeprilaris vemos una ortoqueratosis con paraqueratosis alternada, ya sea horizontal y vertical, hiperplasia epidérmica psoriasiforme.
En la dermatitis crónica activa vemos acantosis, un infiltrado liquenoide de linfocitos con exocitosis, infiltrado de la dermis con algún linfocito atípico. En el pénfigo foliáceo, los queratinocitos acantolíticos, y en una inmunofluorescencia directa vamos a ver una IgG intercelular. Entonces, esta es la continuación de los cuadritos. Esto lo van a leer para que puedan diferenciar histológicamente la enfermedad que va a ocasionar la eritrodermia, ¿no? En cuanto al tratamiento, independientemente de la causa, el tratamiento inicial requiere medidas generales y locales destinadas a estabilizar y mejorar el estado del paciente. Debe ser remitido con el especialista, muchas veces requiere también hospitalización según los síntomas sistémicos, el estado de nutrición del paciente. A este paciente se le debe otorgar una dieta hiperproteica y aporte de folatos, restaurar posibles desequilibrios hidroelectrolíticos, prevenir la hipotermia aportando un ambiente cálido y húmedo, así como aislamiento para evitar posibles infecciones secundarias y medidas posturales para el edema periférico, ¿no? En cuanto al tratamiento tópico, baños con avena, compresas húmedas en las áreas costrosas, emolientes suaves, corticoides de baja potencia y evitar el uso de irritantes como alquitranes, antralina y el tacrolimus. Dentro del tratamiento sistémico, la administración de antihistamínicos sedantes. Ahora, si no hay mejoría del edema, también podemos dar diuréticos. Si hay signos o síntomas de insuficiencia cardíaco-respiratoria, interconsulta con cardiología. Los glucocorticoides orales lo damos siempre y cuando la causa sea un medicamento, ¿ya? O cuando no se ha identificado la causa, también podemos usarlo, pero se deben evitar en pacientes con psoriasis, ¿no? Fármacos de forma empírica que se podían usar: ciclosporina, metrotexato, micofenolato, mefetilo, el acitetrino. Pero recordar que hay que evitar la ciclosporina si hay sospecha de un linfoma cutáneo, ¿ya? La terapia biológica en caso de psoriasis eritrodérmica o en caso de psoriasis pustulosa generalizada, ¿no? Dentro de ellos, con el infliximab y el etanercept, ¿no? Se puede usar. Ahora, en cuanto al linfoma cutáneo de células T, no hay un tratamiento específico, ¿no? En realidad, estos pacientes ya son tratados por la especialidad de oncología. Dentro de las opciones podemos usar fototerapia con pubas, interferón, poliquimioterapia, incluso trasplante de médula ósea. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta? No, doctora. ¿Alguna pregunta, chicos? No, Ángel, hay doctora. 80 grados. ¿Me escucha, doctora? Doctora, ¿nos puede escuchar? No te escucho. Un ratito. ¿Alguna pregunta? No, doctora. No hay preguntas. Todo claro, doctora. Ya. Ok. Ya. Ya. Entonces, gracias, chicos. Gracias, doctora. Buenos días. Gracias, doctora. Buenos días. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Ya, chicos, ya pueden salir ya.